bueno, hemos estado un poco abordando desde nuestras primeras sesiones las oleadas feministas, ¿no? Y un poco ya eh, justamente para situarnos, ¿no? Desde nuestros espacios, desde nuestras historias, ¿no? Ya también históricamente, geopolíticamente, ¿no? Hablando siempre de este lugar de enunciación, desde nosotras hemos vivido el feminismo, ¿no? Como nos decía Nancy cuando hablaban de los proyectos, ¿no? Ser mujer en el Perú es una experiencia particular, ¿no? Por diferentes categorías que se entremezclan y un poco es aquí en este recuento estas mujeres feministas y cómo ha ido el devenir, ir conversando en torno a ello, ¿no? Entonces, primero pensaría yo en el vínculo con las primeras olas feministas, ¿no? En diálogo con lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí las luchas desde las mujeres, recuerden cuando hablábamos, y Nancy nos enseñaba este fanzine, ¿no? Hablábamos de Bartolina Sisa, de Micaela Bastidas, ¿no? Incluso antes de la fundación de los Estados-Nación Republicano, en el caso del Perú, ¿no? O sea, ya desde la época colonial estamos viendo movimientos liderados por mujeres, ¿no? Claro, esas no se arrogan como feministas porque es un término que no corresponde al tiempo histórico que ellas vivían, y es por eso que estoy retomando desde esta línea histórica del siglo XIX, ¿no? En ese sentido, tenemos aquí un referente que es María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, que fue esta primera mujer en cursar estudios universitarios, para ver el tema también de acceso a derechos civiles como el tema de la educación, ¿no? Y también recuerden el vínculo con la tercera, hay varias luchas, ¿no? La lucha de los derechos civiles, la lucha de los derechos políticos por el acceso al voto y la lucha también de los derechos laborales, ¿no? Entonces estas mujeres, las primeras feministas de fines del siglo XIX en el Perú y de inicios del siglo XX, ¿no? Estarán vinculadas con justamente estas luchas, ¿no? No es necesariamente que María Trinidad Enríquez se autonombra como feminista, ¿no? Pero en la praxis política, en la lucha por los derechos de las mujeres, a acceder a educación, por la lucha del derecho a las mujeres trabajadoras, a la clase obrera, entonces se la coloca, digamos, en esta línea de tiempo, ¿no? Y un dato importante, ¿no? Es que ella pues accede a estudiar en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco porque ella entabla un juicio, ¿no? Al Estado peruano para que el Estado peruano le permita, porque por ley todavía las mujeres no accedían a educación superior, ¿no? Recién pueden acceder a educación superior en el año 1908. Otra mujer importante, ya sí que se autodefine como escritora feminista, soy la Aurora Cáceres, ¿no? Y ella sí comprometida nuevamente también con los derechos de las mujeres, el tema de independencia económica, ¿no? El tema de la educación es un derecho porque las mujeres están luchando mucho a fines del siglo XIX, inicios del XX, porque el acceso a educación les permite poder insertarse también en los espacios económicos, los que les permite autonomía económica, ¿no? Y en ese sentido les da una línea también para que ellas puedan trabajar, mantener y ya salir de la tutela masculina, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellas están abogando porque las mujeres puedan acceder a educación, ¿no? En un primer momento las mujeres no pueden acceder a educación superior, tampoco no podían acceder a educación secundaria, por ejemplo, solamente las mujeres tenían acceso a 3 años de educación primaria en el Perú. Y eso va cambiando luego ya en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, recuerden que el derecho a la educación es un derecho que las mujeres han ganado recién a inicios del siglo XX, y eso hay que tenerlo también bien en cuenta, ¿no? A partir de las luchas de estas mujeres y cómo escribían artículos, se organizaban, lo que estábamos hablando también en las sesiones pasadas, ¿no? Muy importante el tema de la organización, de juntarse con otras mujeres, en lo colectivo, encontrar la fuerza para poder reclamar derechos al Estado, ¿no? Y, por ejemplo, en 1924, ¿no? Soy la Aurora Cáceres va a formar este colectivo feminista llamado Feminismo Peruano, ¿no?
que es bien interesante el tránsito, ¿no? De muchos colectivos de mujeres que primero surgen como colectivos de ayuda social, de temas de trabajo con niños, niñas, ¿no? Beneficencia, ¿no? Y que luego las mujeres van tornándose a colectivos de lucha de derechos, ¿no? Porque se van dando cuenta que no es el asistencialismo a las mujeres, a los niños y niñas quienes van a lograr un cambio en la realidad que ellos viven, sino más bien la garantía de derechos. Y con respecto ya al referente del feminismo peruano, ¿no? Digamos, como ente fundador, podríamos decir, ¿no? Sería María Jesús Alvarado, ¿no? Con este icónico discurso que ella da en la Sociedad Geográfica del Perú, sobre feminismo, ¿no? Y la fundación de este colectivo Evolución Femenina, ¿no? Donde ella empieza también a abogar por los derechos de las mujeres, ¿no? Tanto en el ámbito de la educación, ¿no? Como en el ámbito político. Acá están exigiendo las mujeres de Evolución Femenina, María Jesús Alvarado, que las mujeres también puedan acceder al derecho al voto, ¿no? Y Evolución Femenina nace como esta primera organización ya feminista, como colectivo feminista en el Perú, ¿no? Luchando por la igualdad de los derechos, y tiene varias acciones, ¿no? Una, en el marco de, es pedir el cambio del Código Civil, ¿no? Del Código Civil peruano, que no garantizaba los derechos de las mujeres a la autonomía, ¿no? Que las mujeres estaban bajo la tutela masculina todavía para el siglo XX. ¿No? Entonces que dependían de permisos para trabajar, por ejemplo, si yo quería trabajar, mi esposo me tenía que firmar un permiso, si yo quería estudiar también, entonces siempre, el espacio público pasaba por la permisividad del tutor masculino, ¿no? Ya sea un padre, un esposo, alguien que tuviera mi tutela de derechos. Entonces, en ese sentido, Evolución Femenina con María Jesús Alvarado y otras mujeres que están integrándolas, muchas de ellas artistas, ¿no? Están escribiendo cartas, ¿no? Pidiéndole al gobierno y pidiéndole al Parlamento la transformación del Código Civil peruano, la reforma del Código Civil peruano en ese sentido, ¿no? Otro punto importante de las feministas de inicios del siglo XX en el Perú es que también articulan luchas, ¿no? Articulan luchas con qué, por ejemplo, con la lucha de los derechos indígenas, ¿no? Por ejemplo, María Jesús Alvarado y otras que vamos a ver eran parte de la Asociación Proindígena, ¿no? Esta asociación fundada por Dora Mayer y Pedro Zulen, entre los objetivos de este colectivo era reivindicar justamente los derechos de la población indígena, que era pues mermada, violentada en sus derechos con respecto a propiedad, con respecto a acceso a información, y se les daba una especie de asesoría legal, pero también se les daba una vitrina para que denuncien, ¿no? Entonces el tema de la palabra escrita en estas mujeres que tenían acceso a ella era como el vehículo para que estos otros sujetos a los que se les había negado los derechos también pudieran acceder a espacios de denuncia, ¿no? Y otro punto importante, lo que decíamos, la educación, ¿no? María Jesús Alvarado también va a fundar una escuela, un taller llamado Moral y Trabajo, ¿no? Para que se eduquen justamente las hijas de los obreros, ¿no? Peruanos, ¿no? Entonces es una escuela para las hijas de la clase trabajadora. Entonces ahí nuevamente estamos viendo las luchas intersectadas, ¿no? La lucha indígena, la lucha obrera, intersectada con la lucha feminista de inicios del siglo XX en el Perú. Otra referente, Mielina Costa también, ¿no? Esta mujer, la primera mujer abogada que se gradúa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí también ya con una producción académica vinculada también con el derecho desde un enfoque feminista, ¿no? Entonces empiezan a las mujeres desde sus profesiones, desde el acceso a los espacios educativos universitarios, ¿no? Que empiezan a inicios del siglo XX, como dijimos en 1908, a decir, ¿no? Empiezan a escribir, empiezan a producir, ¿no? Que es lo que ustedes también están haciendo esta sesión presentándonos su producción, ¿no? Las reformas necesarias para el Código Civil, necesitamos hacer la tesis sobre lo que necesitamos las mujeres, garantías de derechos, etcétera, igualdad jurídica entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces,
La participación también nuevamente, activista del movimiento obrero, participa en asociación proindígena, ¿no? Entonces están muy vinculadas también, recuerden, con el quehacer académico y el quehacer político, ¿no? No es una academia cerrada a lo que está pasando en la realidad nacional, lo que está pasando en la sociedad, ¿no? No es una academia de gabinete cerrada y excluida como si la universidad fuera un gueto, sino más bien la universidad como este espacio donde se problematiza y donde se produce en diálogo con las necesidades de la población y las reivindicaciones de colectivos y de grupos a los que pertenecen justo también estas mujeres, ¿no? O en los que se encuentran, ¿no? Hermanadas las luchas, ¿no? Ya sea con los obreros, con las obreras, con la población indígena, ellas como mujeres, ¿no? Y en el caso de las artes también va ocurriendo esto, ¿no? En la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, desde su fundación en 1918 y el inicio de la cátedra en 1919, ingresan mujeres para formarse como artistas plásticas y visuales. Y una de estas mujeres, ¿no? Que ingresa, porque antes de que las mujeres se formaran como artistas plásticas ya de manera profesional, se tomaba a veces la pintura, la escultura, el grabado como algo, una afición, ¿no? Un hobby, ¿no? De las mujeres, ¿no? Que tal vez le daba un plus en el mercado matrimonial, ¿no? La hacía más atractiva porque tenía como que este talento, ¿no? Pero eso era lo que se pensaba en la sociedad de la época, no necesariamente, obviamente, lo que las artistas querían generar, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la profesionalización de las mujeres, el acceso a la educación superior en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, estas mujeres empiezan a producir también en diálogo con lo que está pasando, y en las reivindicaciones también de ellas como mujeres. Y este es el caso de Carmen Saco, ¿no? Carmen Saco es parte del colectivo feminista Evolución Femenina que funda María José Alvarado, ¿no? Entonces, hay que ver ahí también el diálogo, ¿no? Cómo están, María José Alvarado también escribe radioteatro, novela, en el acto creativo, en el acto de la producción, ya sea desde las letras, desde las plásticas, las mujeres están exponiendo sus ideas, contando historias y buscando la reivindicación de derechos. Entonces ahí hay una articulación de arte y política, ¿no? Y acá vemos una de las esculturas de Carmen Saco y ella cómo se refiere, ¿no? a su misma obra, ¿no? Entonces ella dice, no, mi arte como arte no puedo juzgarlo, ¿no? Pero mi empeño y mi deseo principal es hacer arte proletario. No quiero ir al pueblo porque en él encuentro la fuente de mi inspiración, porque lo amo y porque siento con él, ¿no? Entonces, muy, muy influenciadas también por el contexto. Recordemos también el diálogo con José Carlos Mariátegui, cuando él escribe también El artista y la época. Entonces, hay esta idea de un arte comprometido con lo que está pasando en el Perú de inicios del siglo XX, ¿no? Y acá vemos a Carmen Saco, por ejemplo, también influenciada, ¿no? Tenemos la cátedra también indigenista, ¿no? Que también luego Sabogal propondría en la escuela, están los modelos, están reivindicando también. Recuerden que eso es muy importante también lo que va pasando en Bellas Artes en torno al indigenismo, ¿no? Porque con Sabogal también hay una revolución estética, ¿no? Recuerden que había una violencia estética que no visibilizaba los cuerpos de las mujeres y los hombres del mundo andino, ¿no? Porque eso no se consideraba bello, ¿no? Mientras que el indigenismo, a través de una revolución estética, no solamente reivindica la forma, el cuerpo, ¿no? De mujeres y hombres indígenas, sino también que los reconoce como sujetos políticos y que los reconoce justamente como portadores de cultura. Entonces, una reivindicación estético, política, ¿no? En la propuesta indigenista, ¿no? Muy vinculada también, como dijimos, estas dos vertientes, ¿no? El movimiento indígena y la lucha también del movimiento obrero es algo que va a hermanar al movimiento feminista de inicios del siglo XX. Y aquí algunas obras de Carmen Saco, ¿no? Entonces, por eso las obras de Carmen Saco están muy vinculadas a eso, ¿no? Con la mujer obrera, con la mujer indígena, desde un espacio de denuncia, como ven acá, por ejemplo, ¿no? Un espacio de denuncia donde ven las condiciones de vida, el quehacer, ¿no?
de la mujer obrera, ¿no? Pero también la reivindicación, ¿no? Como lo que se anhela, la meta, ¿no? El ideal, ¿no? Y acá tenemos alguna de las fotografías, acá aparece Carmen Sacco, también con María José Alvarado, Carrie Chapman también, que era una sufragista que había llegado al Perú también para impulsar el tema del voto femenino aquí también en el Perú. Entonces, estas mujeres como que se encuentran, ¿no? Todas empiezan a generar una red. Artistas plásticas, desde mujeres desde las letras, que escribían obras de teatro, radionovelas, ¿no? Todas están como hermanadas, ¿no? Y en el caso de otras bellas artinas, ¿no? Que ahora vamos a ver también algunas obras de mujeres como Coecido, la que tenemos aquí en la parte superior, o Cota Carvalho, ¿no? Eh, Son mujeres que al serse artistas y producir, ¿no? Producir desde las artes, rompen con los cánones establecidos, ¿no? Para cómo se representaban a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a producirse a las mujeres ya desde las mujeres y desde una mirada que quiere reivindicar los derechos de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues la mirada y las prácticas de estas mujeres, ¿no? Hacen que los vínculos con la representación del cuerpo cambien, se empiezan a interpelar también las construcciones socioculturales, ¿no? Sobre todo la construcción, el tema de la maternidad, que está muy presente como motivo artístico también, pero aquí repensado desde la mirada de una artista mujer, ¿no? Y ya se rompe también con ese canon de la mujer siempre como musa, ¿no? La mujer siempre es la que inspira la obra o el motivo de la obra. Acá la mujer puede ser el motivo de la obra o lo que inspira la obra, pero también es la creadora, ¿no? Entonces no solamente se le da un papel pasivo, sino un papel activo con respecto al acto creativo, ¿no? Y acá vamos a ver algunas obras, ¿no? De Julia Codecido, influenciada también, como decíamos, por la cátedra indigenista sabogalina, ¿no? El trabajo de cuerpo es muy importante, visibilizar el cuerpo desnudo, por ejemplo, el trabajo de desnudo femenino es muy importante para estas artistas, el reconocimiento de los cuerpos desde la mirada femenina, la erotización del cuerpo femenino también desde la mirada de las mujeres. Eh, Cota Carvalho, ¿no? Carlota Carvalho también, ¿no? Entonces vamos viendo y me parece interesante, por ejemplo, esta pieza que ustedes ven acá, Desnudo Andino, de 1933. Es una yigya que tiene todos unos patrones que ahorita ustedes en Guarochirí, por ejemplo, la yigya que ven aquí, la manta, el textil con estos patrones, lo pueden encontrar igual, esta tradición textil con esta iconografía se encuentra hoy, siglo XXI, en algunas comunidades en la Sierra de Lima, en Guarochirí, ¿no? El volumen de los cuerpos, los cabellos, el fenotipo, ¿no? Esto para la época es revolucionario, ¿no? Porque justamente estas mujeres están representando mujeres mestizas, indígenas, ¿no? Que para el arte del siglo XIX peruano, ¿no? O para el academicismo, lo indígena siempre era, pues, lo feo, ¿no? A Sabogal mucho también le dijeron, y a las artistas indigenistas, los cultores del arte feo, ¿no? Porque lo indígena, la mujer indígena, era considerada lo no bello, ¿no? Entonces aquí hay una reforma del canon estético, ¿no? A partir de estas mujeres indigenistas que están creando, ¿no? Y aquí podemos ver, como decíamos, algunas obras, ¿no? Y no solamente es un reconocimiento estético, sino recuerden también un reconocimiento de ellas como sujetos, ¿no? O sea, de las mujeres indígenas como sujetos creadores, ¿no? Y acá cuando vemos esta obra sin título de Elena Iscue, donde vemos una mujer con una cerámica, ¿no? De forma antropomorfa, estamos reivindicando también la creación de estas mujeres, que es mucho antes, ¿no? De que las mujeres bellasartinas se formaran en estos espacios académicos del arte. ¿Qué nos están diciendo las bellasartinas? Las mujeres hemos sido creadoras desde épocas prehispánicas, hemos sido escultoras desde las culturas ancestrales, ¿no? Cuando vemos esta yigya, por ejemplo, que está cubriendo la parte pública de esta mujer, también estamos diciendo esto, ¿no? Las mujeres indígenas somos creadoras, no solamente uno crea desde el óleo y el lienzo, puedo crear desde el textil, ¿no? Con mi telar de cintura estoy ahí, yo he sido creadora antes de que existan las escuelas
las llamadas escuelas de las bellas artes, ¿no? Entonces las mujeres indigenistas también están reivindicando a las mujeres creadoras. Elena Iscue también es otro referente desde la educación artística, ¿no? Como decíamos, hay un reconocimiento de la estética prehispánica, de las creadoras prehispánicas, y una visibilización también de las mujeres en el siglo XX, ¿no? De las mujeres indígenas, qué están haciendo las mujeres, el tema de la maternidad, un tema muy recurrente, ¿no? El tema del quehacer artístico también en diálogo con la maternidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta mujer hilandera trabajando una técnica artística ancestral, el hilado a mano, con pushka, y con su guagua atrás, ¿no? Y esto me hace pensar mucho en lo que hoy estábamos viviendo, ¿no? Como por ejemplo las manifestaciones de nuestras hermanas aymaras, ¿no? Porque voy haciendo algo y también voy maternando, ¿no? Soy sujeto político, soy artista, soy creadora y materno. Entonces todas estas experiencias de lo femenino se reparan, ¿no? A partir también de la mirada de estas mujeres, ¿no? Que van entrando en diálogo y se van visibilizando a través de estas artistas plásticas bellas artinas, ¿no? Ya lo dijimos, Julia Coesido, Elena Iscue, Carmen Saco, ¿no? Es las mujeres obreras, mujeres proletarias.